bienvenidos a otro video de Afroyazi. Y en este video les voy a mostrar 3 estilos para bodas utilizando esta hermosa corona de flores. La corona que pueden ver en pantalla la compré en Amazon y la voy a dejar por aquí en la descripción del video para que así puedan ver cuánto cuesta y todo lo demás. Algo que me gustó de esta corona es que tiene un abierto atrás seguido por 2 lazos, lo cual se puede ajustar bastante fácil. Y bueno, para el primer estilo, primero me definí el cabello ya que estaban secos y bien bonito. Lo que me hice fue que me puse la corona por arriba. Una recomendación es que pueden hacerlo así como tipo cayendo, como ustedes ven en pantalla. Esto fue lo que me funcionó mejor a mí para que se vea más bonito. Como en vez de hacerlo todo recto, hacerlo como en alrededor del cabello, así cayendo como pueden ver en pantalla. Y si quieren aprender cómo me definí el cabello así para tener ese resultado, les voy a dejar el video etiquetado por aquí arriba. Este velo que pueden ver en pantalla también lo compré por Amazon, lo voy a dejar en la descripción. Y en realidad lo compré por económico porque me quería mostrarles cómo se veía la corona también con el velo para por si acaso lo quieren utilizar como para la ceremonia también. A mí me gustó y creo que se ve bien bonito. Y bueno, aquí pueden ver ya exactamente cómo se ve todo arreglado y armonioso. A mí, como le dije anteriormente, a mí me encantó. Creo que se ve muy bonito, muy delicado. Y este es un estilo que también no solamente lo pueden hacer para la boda, también lo pueden hacer como para la recepción, para la sección de fotos que muchas veces se hace. O sea, depende de ustedes. ¿Qué le pareció este primer estilo? ¿Le gusta? Y también le gusta cómo se ve con el velo. Me lo dejan en los comentarios, que me encanta leerlos. Para el siguiente estilo lo que voy a hacer es que me voy a dejar la pollina o la parte frontal, como ustedes le llamen, y lo que me voy a hacer es que me voy a recoger los lados. Para esto voy a utilizar pinchos de color del mismo color de mi cabello para que así se disimulen y no se noten. Ojo con eso, es bueno que utilicen, si tienen el cabello negro, usen los pinchos o no sé cómo le llamen en su país del mismo color para que así se vea bastante discreto cuando nos pongamos la corona. Y bueno, eso sí, también otra cosa es que lo pueden hacer con mucho cuidado y también la cantidad de cabello que se recojan para atrás y la cantidad de cabello que se dejen como hacia adelante va a depender de su tipo de cabello, de cómo le gusta y cómo se ve mejor. A mí me gustó dejar como un poquito más en la parte de adelante para que así cuando me coloque la corona no se me vea mucho como la división. Pero el fin es como recoger lo que se eche para atrás. Entonces después ahí entre medio de la pollinita coloco la corona y la amarro en la parte de atrás. Se me movió la cámara, disculpen. Pero bueno, y también otra cosa es que si se quieren hacer como los edges o baby hair también lo pueden hacer para si le quieren dar como un toquecito más bonito por los lados. Yo no sentí que necesitaba hacerlo porque no se me notaba tanto porque tengo el cabello como corto y afro y como también la parte de adelante cubre un poco como por los lados, pero si creen que se le vería mejor se pueden hacer también los baby hair y los edges. También otra cosa que es bastante opcional, yo por lo menos cuando me lo amarré como atrás, lo que hice fue que me dejé las tiras como sueltas, pero ustedes le pueden hacer un pequeño lacito también si gustan, si sienten que se puede ver más delicado o más bonito. Entonces bueno, ya que yo tengo la corona de flores, lo que le estoy dando es estilo al cabello que está atrás, al que está delante y también como a la corona para acomodarla. Para que quede exactamente como me gusta o como se ve mejor. Por eso siempre le digo que jueguen con su cabello. Y bueno, aquí ya me puse el mismo velo que me puse en el otro estilo, pero como le dije anteriormente, me pongo el velo porque así ustedes pueden tener una idea de cómo se va a ver como el outfit completo o el estilo completo, como toda una novia. Miren qué belleza. ¿Qué les pareció este estilo número 2? ¿Les gusta más que el número 1? Me lo dejan en los comentarios.
Si te está gustando este video, no olvides de darle like, suscribirte y también compartirlo con todos sus amigos, con sus enemigos, con personas que se van a casar, con personas que ya se han casado, no importa, compártenlo. Y también denle un clic a la campanita para que le notifiquen cada vez que suba video, que por cierto voy a estar subiendo otro video de otros estilos de boda con otro accesorio. Es una sorpresa, así que suscríbanse para que así puedan ver cuando subo el próximo video con otro estilo de novias. Pero mientras tanto vamos a disfrutar de este. Hoy también me gustaría acordarles que tengo otras redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como AfroYassi01, en Facebook como AfroYassi y también en TikTok como AfroYassi. Ahora sí, para el tercer estilo sí me hice los baby hairs o edges porque voy a recoger, como pueden ver en pantalla, recogí todo el cabello para atrás. Lo hice también con los mismos pinchos de metal del mismo color de mi cabello. Entonces, como iba a recoger todo el cabello para atrás, me quise hacer los baby hairs o edges para que se vea como más estético, se vea más bonito. Sus baby hairs o edges va a depender de sus gustos. Si quieren que se vean como un poquito más natural, si quieren que se vean más diseñado, más preciso, depende de ustedes de cómo se lo puedan hacer y también de cómo les gusta. A mí particularmente me gustan los baby hairs o edges que se vean como bien en forma, pero también que tengan como un poquito de, que se vean como natural, que no se vean así como tan súper perfectos, sino que se quede como un poquito así de como que más naturalcito. Esos son mis gustos, pero ya depende de cada persona. Para asegurar mejor fijación, lo que voy a hacer es que voy a tomar estas tiras desechables, lo voy a amarrar hasta que se sequen bien. Eso nos va a permitir que nuestros edges se queden en forma por mucho más tiempo, ya que el cabello se va a secar con el producto, con esa forma, y así nos va a durar muchísimo más tiempo. Si ustedes no tienen estas tiras desechables, que la compré también por Amazon, se la puedo dejar en la descripción, pueden utilizar un paño, pueden utilizar una pañoleta, como sea, con lo que tengan, no necesariamente tiene que ser esa misma. Y ya que están más o menos secos, los míos no están totalmente secos, pero quería terminar el estilo, así que me lo quité. Lo que voy a hacer es que ya uno se retira lo que sea que se pusieron en el frente para que se le sequen bonito, y empezamos con el tercer estilo, que ya es simplemente colocar la corona en la parte frontal, que se vea el cabello de adelante, que se vean bien los baby hairs o los edges. Las tiras de atrás, como le había dicho anteriormente, la pueden amarrar así o también la pueden hacer con un lazo, dependiendo de cada persona, de cómo le guste, lo pueden hacer. Yo, porque como simplemente lo estaba haciendo para el video, lo dejé así suelto, pero ustedes pueden hacerle un lacito bien bonito también. Para este estilo, una recomendación que le puedo dar es que no se pongan la corona ni tan para atrás ni tan para adelante. O sea, busquen, jueguen, como siempre le digo, cómo le queda la corona como perfecta para su tipo de cabeza, su tipo de cabello, que le quede bien. Aquí ya me coloqué ¿cómo se llama? Ya dije anteriormente. El velo, ya me puse el velo, se lo pueden poner un poquito más para abajo ustedes si desean, simplemente es como una inspiración o una idea de cómo se vería, y en realidad a mí personalmente este fue uno de los estilos favoritos míos. El que más me gustó fue con el cabello para atrás. ¿Y a ustedes, cuál les gustó más? Muchas gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, no olvides darle like y comentarme cuál fue tu favorito.